Bienvenidos. Historias, mitos y leyendas. Cuitzeo y sus alrededores. Radio Oro Morelia, con Baldo Rivera. Conducido por Yacer Castro, Rogelio Ferreira, Freddy Morales, en audio y video en YouTube. Comenzamos. Radio Oro Morelia presenta Historias, mitos y leyendas. Un programa enfocado en sucesos paranormales reales. Te invitamos para que nos escuches a través de las diferentes plataformas digitales que conforman Radio Oro Morelia. Conducen Yacer Castro, Rogelio Ferreira y en audio y video, Freddy Morales. Comenzamos. Muy buenas noches, amigas y amigos, radio escuchas de historias, mitos y leyendas de Cuitzeo y sus alrededores. Su servidor y amigo Yacer Castro Arellano les saluda una vez más en este episodio número 85. Es viernes 29 de agosto, ya cerrando el mes, el último viernes de mes, y el siguiente ya estaremos en las fechas del mes patrio. Así que un gusto saludarles, que nos acompañen nuevamente y nos sintonicen a través de 87.9 de FM y también a través de las diferentes plataformas digitales de Radio Oro Morelia, como son MyTuner Radio, Radio Bot, Emisoras México y otras más. Facebook, desde luego. Y pues, ¿cómo estás, Roge? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Yacer, buenas noches a todos los que nos escuchan, nos ven en vivo y posteriormente nos verán ahí en YouTube. Estamos aquí en esta noche, ya el último viernes de agosto. Un saludo a Baldo aquí, a Freddy y pues a todo el público de Radio Oro Morelia. A ver, que no se escucha, a ver, necesitan hablar más fuerte, ya vamos a empezar con cosas, Pero no se escucha. ¿Que no se escucha? Pero que no se escucha nada, O sea, no es que es una falla ya de micrófono, más bien de... Sí, una cosa es que se escuche querido. A ver, quienes están conectados, favor de comentarnos si se escucha, aunque sea ligero. No, sí se escucha. O de plano no se escucha nada. Sí se escucha ahí. Ok, bueno, pues esperemos nos estén escuchando. Y como comentaba y como decía, pues un saludo a todos los que nos ven. Y un saludo a toda la gente que está también fuera de México, que tenemos mucha gente que por ahí nos escucha, nos ve cada viernes. Un gusto estar aquí con ustedes, con todos, como siempre, comentando historias. Y bueno, hoy tenemos ahí varias historias que nos trae Yacer y yo algunas que por ahí voy a comentar. Así que bueno, pues es una noche hoy tranquila, porque ayer se soltó la lluvia, estuvo bastante fuerte. Los que somos y vivimos aquí, pues nos dimos cuenta de la lluvia bastante fuerte que por ahí habían dicho o dijeron pues que ya casi estábamos inundados aquí en Cuitzeo. Bueno, la fortuna de Cuitzeo es que la parte central del pueblo está un poco en alto, por decirlo así que pues siempre el agua escurre, ¿no? Pero pues en las orillas seguramente ahí se junta mucho el agua. Así que bueno, pues un saludo a todos. Y pues ya la semana pasada no pude estar aquí con ustedes, andaba en la Ciudad de México. Pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Y pues prácticamente acabando el verano, como tú comentas, Yacer, ya el próximo viernes. Y bueno, estamos a días, casi septiembre, el mes patrio. Ya aquí en Cuitzeo, si se fijaron, ya están colocando los arreglos para el mes de la patria. Un mes muy bonito, de mucha tradición. Me gusta mucho septiembre. Como a la mayoría de nosotros, ¿no? Que empieza, y bueno, se dicen que empieza el maratón de fiestas de septiembre hasta el Día de la Candelaria, así que bueno, vamos a empezarle. Sí, bien lo dices, Roge.
pues empiezan los pozoles, los tamales, todos los antojitos mexicanos y adiós a la dieta. Se viene el último cuatrimestre del año, ya empezando septiembre, se viene octubre con nuestra fiesta del Señor de la Expiración, luego se viene el Día de Muertos, el aniversario del pueblo y ya de cerca la Navidad. Entonces se dice que ya a estas alturas del año ya prácticamente pues se va en un 2x3 y que son las fechas más bonitas. A mí me gusta todas las etapas del año, pero sí coincido que en estos 4 meses hay más cosas de entretenimiento, de convivencia, de familia, etcétera, de gastronomía. ¿No se oye? Entonces, pues así las cosas. Pues un gusto saludar también aquí en Controles y al amigo Valdo Rivera, a Freddy en audio y video, y en cabina, ahí en nuestros amigos que noche tras noche están haciendo su trabajo para que la señal llegue a cada uno de ustedes a través de la diferente plataforma bajo la cual ustedes gusten conectarse. El día de hoy vamos a platicar sobre leyendas de tesoros escondidos. A lo mejor también de otras historias si nos da el tiempo que no tengan que ver con esta temática, pero con Roger vamos a comentar un poco acerca de esto. Me comentaron una historia interesante, un par de historias que tengo, pero una reciente que me acaban de contar y que queremos contar y también que Roger ahorita va a comentar sobre el tema. Pues en un inicio hablar de que en el tema de lo sobrenatural, y no solo de lo sobrenatural, pues es muy común, y ya lo hemos abordado en algún momento del programa, hablar de tesoros escondidos, de que principalmente en la época de la Revolución Mexicana, cuando hubo estos saqueos de bandoleros como el caso de Inés Chávez, el pueblo o muchos de los bandoleros, de los cuatreros, escondían su dinero en algunos rincones, en cuevas, abajo de ciertos lugares, en las casas, en los terrenos, y ahí se fueron quedando esos tesoros, y ahí muchos fueron descubiertos, otros no, otros siguen ahí, y en muchos de estos casos donde hay tesoros escondidos, pues hay guardianes o almas que los custodian y que son los que luego son los que se manifiestan para espantar, para manifestar o hacerles saber a ciertas personas que habitan ahí o que van de paso que hay un tesoro ahí y que tienen el deseo, ¿no?, de transmitirlo, de que lo puedan sacar. Aquí nada más quiero, para contextualizar un poco, mencionarle algunas líneas sobre el tema que menciona. Hay un libro muy interesante, quien tenga la oportunidad consíganlo, es del Colegio de México, una tesis de doctorado en letras hispánicas de la autora Mercedes Zavala Gómez del Campo. Ella es una académica del Colegio de México que en su tesis de doctorado habla sobre la tradición oral del noreste de México, 3 formas poético-narrativas. Habla de la leyenda, de los corridos y también de la poesía. Pero en un capítulo que tiene hacia este tipo de temáticas sobre tesoros escondidos, habla que el tema del dinero o tesoro escondido es uno de los más recurrentes en el acervo de narraciones tradicionales de innumerables culturas. Como tema aparece tanto en cuentos como en leyendas. Y también dice que todas tienen un elemento en común: el dinero o tesoro inalcanzable. Lo que aparentemente está al alcance de todos, pues resulta que al último o se hace ceniza, o que te ponen en una condición, o que tienes que dar a cambio un alma, etc. Pero es una característica de este tipo de leyendas. Entonces también nos dice que el lugar donde se encuentran los tesoros en la mayoría de los casos son en cuevas, pero no necesariamente, porque las historias que les voy a contar son en terrenos, dentro de una vivienda. Y dice que uno de los motivos centrales o temas centrales de estas leyendas es el ánima que vigila el dinero. Estos guardianes, custodios, casi siempre estas ánimas te dicen o es todo el dinero o el tesoro o nada. O sea, no es que una porción, sino que es todo.
lo que impide tomar la posesión de todo el tesoro, porque tiene una trampa en la mayoría de las leyendas. Incluso hay señas visuales, nos menciona ella, como relumbres, luces, brillos, resplandor, se relacionan con dinero enterrado. Ustedes han escuchado, y ya lo habíamos platicado en alguna, no recuerdo si este año, pero sí en otros, cuando el día de la Santa Cruz, el 3 de mayo, que es una fecha en que se manifiesta estas llamaradas, estos resplandores de fuego, de luz, como señal de que ahí hay tesoro, de que hay un dinero enterrado, y son señales de que nos hablan de que hay tesoros escondidos. Bueno, estos son elementos que nos dice esta narradora sobre los tesoros, pero les voy a contar una historia que me acaban de contar hace unos días y que no había habido la oportunidad para contárselas. Esta historia sucedió en Cuamio, del lado norte, del lado de Cuamio de arriba. En Cuamio, me contó esta persona que me pidió anonimato, es un señor. Él radica en Cuamio de abajo, pero el terreno que él tiene como un ranchito, un de esos terrenos de campo que te gusta arreglar para disfrutar con animales, con caballos, pues para estar en el campo, para vivir disfrutar una gran parte del día con estar en ese contacto con la naturaleza. Este terreno está sobre el camino a Rancho Seco, yendo hacia Rancho Seco, pero dentro todavía de Cuamio, del lado de Cuamio de arriba, como se conoce, o del lado de aquí, si estamos en Cuitzeo a mano izquierda, o si vienen de Moroleón, de mano derecha. Y él me refirió que tiene un hijo que luego lo acompaña, un joven, que en una ocasión al joven, ya sobre los límites del terreno, por una cerca, también cerca de un sembradío, le tocó ver a una persona como de las primeras civilizaciones de Cuitzeo, un poblador prehispánico, con su apariencia indígena, tanto física como de vestuario, que se perdió así repentinamente entre la cerca o entre los matorrales, y que no supo quién era. Y desde luego el joven, que tiene, me decía él, esos dones o habilidades hasta cierto punto de clarividencia o a captar lo sobrenatural, pues sí se asombró y le contó a su papá, pero hasta ahí no pasó nada. Pasan los días y en una ocasión el señor se encontraba en los límites también de su terreno, y en esa ocasión casualmente se encontraba su vecino, un señor ya de edad que estaba en la parcela de al lado, y platicando le dice el señor de Cuamio: oiga, don Melquiades, fíjese que si en algún momento usted decide vender su terreno o parte de él, tómeme en cuenta, considéreme, yo estoy interesado en adquirir. También le digo que de momento yo no tengo dinero para pagarle, ando un poco apretado, así que si fuera el caso, pues le pediría ahí que me ayude, pues dándome tiempo para pagarle. Y el señor le dice, entre riéndose y con un poco de sorna: ay, amigo, usted no se preocupe por el dinero. Aparte, usted pensando en eso, cuando ahí donde está parado en esa piedra grande, abajo de usted, hay un tesoro escondido, sáquelo y le sobra para pagarme a mí y para comprar muchas más cosas. Y se fue riendo, lo dejó pensativo. ¿Será verdad? ¿O por qué? ¿O sería una broma, un comentario nada más de juego? Va y le comenta a su hijo: oye, fíjate que me dijo esto el vecino, ¿cómo ves? Ay, papá, pues quién sabe. Pero ¿cómo ves? Yo conozco una hechicera, una bruja, que tiene aparatos y que también se dedica a este tipo de temas, y pudiera ella ir al terreno a ver si realmente hay dinero o ese tesoro, o se trata de nada. Nada perdemos. Pasan los días y el hijo le dice a su papá: ¿qué crees que hoy viene la señora con los aparatos y vamos a ir al terreno? Lo cual se hacen presentes en el lugar. Y precisamente en el lugar donde el Señor le dijo, en esta piedra grande, en esta parte del terreno, el aparato detectaba mucho movimiento, mucha presencia de metales
valiosos. Dice, ¿qué cree? Que sí hay ese tesoro y es cuantioso de lo que le dijeron. Pero hay una cosa, hay un pero. Este tesoro está custodiado por 2 almas de 2 cuatreros que vivieron aquí y murieron aquí y aquí están. Necesito yo, si es de su interés, hablar con ellos. Yo tengo atribuciones o habilidades de medium y yo ya le diré si sí lo permiten o no sacar el dinero. Permítame unos días. Pasan los días y la señora los contacta y le dice, ¿qué creen? Ya hablé. Estas 2 almas dicen que ellos han vivido ahí por muchos años desde que pasó esto, y ese tesoro es fruto de todos los robos que ellos hicieron en la época de la revolución, en la época de los bandolerismos. Incluso aquí quien cuidaba el terreno era una mujer, quien cuidaba el tesoro era una mujer, y ellos mismos la sacrificaron para que se quedara el secreto. Y entonces aquí ha habido derramamiento de sangre. Pero ellos dicen que si usted les permite seguir habitando aquí sus almas en el terreno, adelante, pero que a cambio también les regale una gamarra para caballo, porque aquí tienen 2 caballos ellos que usaban grandes negros, azabaches, y que quieren una gamarra y sangre animal, de un animal, un gato, un perro. Qué extraño. Y es lo único que le piden, y que saque el tesoro. Ah, pues bueno, vamos a hacerlo. Y la señora les indicaba el momento, el día, el horario de que empezaron a excavar. Y obviamente él hizo la ofrenda. Pero él me cuenta que algo no le gustó, porque la señora, previo a cada excavación, porque quienes sepan de cómo son estos temas de excavar tesoros, no es de una sola vez. Hay que ir paso a paso, avanzando poquito, le paras, te retiras, pasa un día, 2, 3 o más, y regresas y continúas la excavación. Entonces, él le preocupaba o no le gustaba, porque la señora, previo al trabajo de excavación, siempre hacía una ceremonia ritual, ofrendaba ahí animales, sangre, o sea, como de cierta manera, como si fueran pues ritos satánicos o pues negros, oscuros, y a él eso le llamaba la atención, pues no le gustaba. Entonces fueron avanzando los días y no encontraban el tesoro, y él se empezó a impacientar, y la señora le decía, la hechicera, espérate, guarda, ten paciencia, esto es así, los tesoros no salen de un día a otro. Aparte ellos también de alguna manera juegan con nosotros, no nos dicen a la primera exactamente el punto, nos van guiando, nos van llevando como pruebas para encontrar el verdadero tesoro. Así estuvo, pero él también dice, me contó, incluso a mí me sorprendió cuando me contó, Roge, porque cuando me lo estaba contando se le ponía chinita la piel, se ponía nervioso y me decía, ay, mira, siento solo de recordar. Y pues sí, te transmite la emoción, te transmite el sentimiento que le trae el recordar esta historia que vivió. Y dice que en el momento que empezaron a excavar la primera vez que lo hicieron, él empezó a escuchar que caminaban atrás de él, pisadas, piedritas, que los zapatos como que pisaban piedritas, que le aventaban piedritas en el camino cuando él iba, que incluso lo seguían hasta su casa. O sea, él sentía la presencia en el terreno como en su casa. Ya un asedio como de alguien que estaba, o varios que estaban con él día y noche. Eso ya no le gustó y le decía, oiga, fíjese que eso ya no me está gustando. Ten paciencia, es un proceso, no va a pasar nada. Pues se fue dilatando todo y no salía el tesoro, al grado de que la presencia de estas 2 almas era más de asedio hacia él y a su familia, que él ya estaba muy preocupado. Y la señora le dijo, mira, lo que pasa que al parecer ya quieren un alma de una persona. No, pues no, yo no estoy dispuesto, permíteme, deja seguir negociando. Y así estaban en el ir y venir. Y en una ocasión me comentó él que ya de camino a Cuamio, sobre la terracería, iba hacia su casa
él iba en su camioneta él solo, manejando, y él ve o siente y siente la presencia de alguien que aborda la camioneta a su lado de copiloto, pero también ve cómo el sillón se cruje o se hunde cuando se sienta alguien, y siente la presencia, y que para él fue muy asombroso y pues de mucho miedo, impacto, que sí le empezó a decir, oye hijo de tu, le empezó a decir groserías para ver si se bajaba, y de tantas groserías que le dijo, sintió cómo descendió el alma de esa persona que abordó. Pero ya cuando llegó a su casa ya estaba, y le dieron mucha lata. Afortunadamente él no veía nada, no veía personas, no veía, nada más escuchaba, le aventaban cosas, pero pues era ya tanto el miedo de la presión. La cuestión es que intentó sacarlo y no podía, no lo encontraban, hasta el grado de que él ya estaba, ya ni siquiera quería el tesoro, ya lo que quería era la paz de no sentir esta presencia de estas personas que lo estaban buscando, a estas almas o espíritus que lo estaban acorralando, acechando, atemorizando. Un día, como si un señor ya de edad, de unos 80 y tantos años, se lo encontró y le dijo, oye, yo sé que a ti te pasa algo, te pasa esto, esto, esto y esto. Como si él le hubieran contado. Y era un tema que solamente él y su familia sabían. Le dijo, mira, señor, yo le recomiendo una cosa. Usted ofendió, invadió la privacidad de estas personas, de estas almas, que no son buenas, pero ellos se sienten ofendidos por usted. Yo le sugiero que les pida perdón y les ofrezca unas oraciones, rece por sus almas y pídales perdón, que lo disculpe, que no vuelve a pasar y deje eso por perdido. De sentirse tan agobiado, tan atemorizado y tan, pues ya hasta cierto punto, pues ya cansado de no saber qué hacer, porque ya no podía retroceder, ya nada más sentía esa presencia de estas almas, pero no podía ni siquiera sacar el tesoro. Decide y hace lo que le sugiere el Señor. Y pues ahora sí que, por sorprendente que parezca, resultó bueno, resultó favorable para él. Una vez que les pide perdón, se disculpa que los haya ofendido, que haya invadido ese tesoro, profanar esa parte donde aparentemente estaba, y les reza, lo dejan de molestar. Y a la fecha que me relató hace unas semanas, dice que ya no los había vuelto a sentir, y aún sigue yendo a ese terreno, y en su casa dejaron de manifestarse estas presencias. Pues es una historia que pasó aquí en Cuamio. Les decía, no puedo decir los nombres porque me pidieron anonimato. Agradecerles que nos hayan compartido la historia, pero así es el tema de los tesoros. Si tienen ustedes experiencias, quienes nos siguen, cuéntenoslas, ya sea que vengan aquí a contarlas o coméntenoslas de manera privada, inbox, celular, etcétera, Facebook, y nosotros aquí las comentamos. ¿Cómo ves, Roger? Pues fíjate que el tema siempre es apasionante. La parte de los tesoros, la parte de la búsqueda, la parte que se conjuga con las leyendas, con las historias. Y bueno, pues aquí en Huitzó tenemos bastantes relatos, y podría haber muchos más, nomás que seguramente por los que han encontrado algo, pues no nos van a platicar mucho, pero de que ha habido gente que ha encontrado, pues seguramente más de alguno en tantas casas que hay aquí, antiguas, y con tantos eventos que han sucedido, pues prácticamente desde la época prehispánica. Sí. Porque anteriormente, pues, cuando se hacían entierros, pues también se ataviaban con ciertas joyas que era para proteger el alma, proteger el cuerpo de las personas que enterraban en la época prehispánica, me estoy refiriendo, pero que
ellos no le daban, o sea, no el valor del oro como lo conocemos ahora, la plata, el oro y todos los metales preciosos que les decimos. Ahora pues le damos un valor y es ahora sí que es el dinero, ¿no? Lo que se puede convertir a dinero, pero en aquella época pues no, eran ofrendas, eran rituales, era parte del vestuario, parte de cómo se enterraban. Pero pues muchos años después llegan los españoles y conforme se han dado cuenta de dónde están estas tumbas, pues han sido saqueadas lamentablemente, ¿no? Aquí algunas fueron encontradas en los Tres Cerritos en épocas recientes cuando se hizo pues no el descubrimiento, porque pues yo me acuerdo que mi papá me contaba que pues desde que eran niños ya sabían que ahí había pirámides y ya le decían que eran los Tres Cerritos porque había 3 cerros, 3 montículos que no eran muy grandes, pero toda la gente que iba al campo, porque en aquella época pues estaba mucha gente en el campo, se daba cuenta que ahí había pirámides, pero pues nadie se había puesto como a escarbar o a buscar, porque lo único que encontraban pues era lo que decimos como figuritas y ya, pero ya época de los 80s fue cuando se hizo el primer levantamiento por parte del INAH, que ya se hizo como una zona pues ya protegida y fue cuando se descubrieron todas estas ofrendas, ¿no? Pero fíjate que viendo esta parte de los tesoros y las leyendas, pues siempre hemos estado aquí comentando en este programa cosas de pues fenómenos paranormales, pero si lo vemos desde el lado de los tesoros, tal como lo comentaste aquí en la tesis, que se ve muy interesante y está bastante grande. Sí. Ya vamos a tener que buscarla y tratar de leer, porque sí se ve que está muy interesante esta tesis. Está en línea, afortunadamente. Ah, está ok, en línea. bueno, pues la voy a buscar para tratar de leerla. Y mucho de los sucesos paranormales, pues no son más que lo que se dice, porque pues no sabemos realmente. Son almas que están cuidando el dinero. Fueron almas que se han convertido en guardianes de estos tesoros. Son personas que han muerto de manera, pues, ¿cómo se dice? Rápida, no sé. Violenta, rápida, inesperada, o en un suceso, o en un accidente. Y es como este tipo de personas y sus almas se han quedado como guardianes. Entonces, a pesar de que nosotros decimos, pues mira, como que yo vi algo, pues realmente puede ser alguien que esté cuidando el tesoro, o que cerca esté un lugar donde haya dinero. Y de hecho, pues muchos de los buscadores de tesoros se van primero a estas leyendas. Yo conocí hace tiempo gente que le gustaba o que quería hacer eso, ¿no? Entonces se van mucho por la ley. Que en tal lugar espantan, es porque ahí hay dinero. Ahí hay algo. No sé si recuerdes, Roge, hubo una época en los 80 que hubo un buscador de tesoros muy famoso de Cuitzeo, ahí de la avenida Lázaro Cárdenas, no recuerdo su nombre. Si no mal recuerdo también ya falleció el señor, pero no sé si todavía la familia, pero salió hasta en programas de cadena nacional, de Televisa, porque era conocido por buscar tesoros. Creo que inició en Cuitzeo y luego pues lo contrataban para ir a otros lugares más grandes, de tesoros ya más voluminosos, y se hizo famoso y hasta vendía aparatos de detección de metales aquí en Cuitzeo. Estamos hablando de a más tardar en los 2000 o un poco atrás. Antes yo recuerdo, del 2000, por ahí yo era un joven adolescente cuando recuerdo que pasaba uno y veía ahí los mostradores. Río Alcántara, ¿no? No ubico el nombre, Sí, no recuerdo ahorita. Sí, bueno, pues ya dice. Sí, era de los Alcántara, Sí, ahí por los arcos. Sí, de hecho era uno de los puntos que iba a platicar. Pues adelante. Fíjate, sí, la gente, bueno, que tenemos ya algunos años, justo a un lado de los arcos, que en aquella época era pues un salón de fiestas. Que era de ellos. Que era de ellos, de los Alcántara, que de hecho es pues el dueño era el abuelito de un amigo mío, y entonces
ahí también era la disco, la famosísima disco de los Arcos, Sí. porque había las dos discos que por ahí comentamos en otro programa cuando estuvo aquí Luis, de los 80s, cuando se hacían en la Posta, y la otra era en los Arcos. Y a un lado de los Arcos, ahí había una tienda que vendían tesoros, o sea, las máquinas para buscar los tesoros. Sí, es el lugar, y duró muchos años abierta. Yo siempre pasaba, pues yo andaba en la secundaria, pero dije, no, pues ahora que tenga dinero voy a comprarme una máquina. Ahí vendían las máquinas y tiempo después, yo sí lo vi, porque, bueno, yo no conocía en ese tiempo mucha gente ni mucho de la historia, pero viendo, si mal no me falla, era Telemundo de Estados Unidos, porque al final él se fue a vivir o vivía en Estados Unidos. O sea, un día yo estaba viendo Telemundo y de pronto sale entrevistas y salen entrevistando a este señor y diciendo que ya llevaba 2 tesoros encontrados. Y de pronto dice que el primero lo encontró en Cuitzeo y ya, caray, así como que, pues es algo muy raro, ¿no? Que estés viendo un programa de Estados Unidos y que de pronto fue cuando apenas entró el telecable, porque antes no había ni telecable. Sí, era la televisión abierta. Era la televisión abierta y no se veían más que el canal 2 y 5 y el 13 poco después. Y entonces cuando entra el telecable, me gustaba ver mucho Telemundo porque salían cosas de Estados Unidos. Y a lo mejor muchos de los que nos están escuchando se acuerdan y nos pueden decir más datos. Pero él lo entrevistaron justo ahí y ahí dijo que ya llevaba al menos 2, recuerdo, encontrados. Y él era el dueño de la tienda, él es el que vendía los aparatos. La imagen está fuera de foco. Así que, bueno, estuvo, pues era una persona que en aquella época, como tú mencionas, se hizo muy famosa, ¿no? Sí. Se hizo muy famosa y apareció pues ahí en los noticieros de Estados Unidos. Y justo le estaban preguntando cuál era su técnica y bueno, pues no era nada del otro mundo, simplemente se utilizaban aparatos que eran parte de la Segunda Guerra Mundial. Estos aparatos pues no eran más que buscadores de minas, eran los buscadores de minas que se utilizaban para detectar las minas en la guerra. Y pues simplemente hay gente que dijo, bueno, si detecta metales, pues podemos detectar oro y otros metales, y fue así como empezaron a buscar los tesoros, ¿no? Así que sí, esta persona es originaria de aquí de Cuitzeo, y pues mira, pues de cierta manera no sé cuánto dinero se encontró, pero pues al menos en aquella época fue muy famosa. No sé si alguien por ahí nos pueda comentar más de los que nos están viendo y de lo que tú te acuerdes también. Sí, pues como tú dices, Roge, ojalá quien tenga la oportunidad y que supo de esto, porque fue un tema muy conocido, la vida de este famoso buscador de tesoros de Cuitzeo, y que fue de tema nacional, o como dices tú, internacional en los Estados Unidos, y que más de alguno de la época de los 80 para atrás o de los 90 para atrás debe recordar y saber más que nosotros de esta persona. Ojalá nos puedan compartir. Y hablando... Fíjate de que si era el Antonio Alcántar. Era Antonio Alcántar porque había un señor que era, bueno, vive en Morelia, se llama José Elvira, es de los Elvira. Aquí ya están comentando, bueno. Y, a ver, Vicente Contreras, cuñado de los... bueno, entonces el que vendía era don Pánfilo Alcántar. Pánfilo Alcántar era el que vendía, exactamente, hermano de Antonio Alcántar. Es el que vendía los aparatos, porque ese señor que te digo que es de los Elviras, que vive en Morelia, yo en una ocasión la acompañé ahí a comprarle algunos aparatos, le compró de hecho 2 aparatos, y con esos aparatos, en una ocasión lo acompañé allá frente a Capula, en uno de los cerros, supuestamente a buscar tesoros, y pues escarbamos un montonal y pues nada de tesoros, se oscureció y nada de tesoro. Es que ya lo decíamos, Valdo, los tesoros, aún y que el aparato te marque metal, te detecte o hasta el resto óseos, Si no es para ti, no. pues no es nada más de... Y a veces, aunque sea para ti, son engaños, son trampas de los espíritus. Les voy a contar otra historia que creo que en los primeros programas se las conté, pero vamos rápidamente a un corte y regresamos con esta historia.
Estás escuchando Historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Bueno, pues regresamos y como siempre vamos a leer algunos comentarios de los que nos están viendo, escuchando. Y primero pues se conectó, la primera que se conectó fue Esmeralda, así que un saludo a mi prima, Areni, mi vecina, saludos, Tina, de los primeros que se conectaron, siempre están pendientes del programa, gracias. Bueno, Evelia Ramos nos comentaba del sonido. Dulce Hernández nos dice: hola desde la Ciudad de México, saludos a Dulce, que siempre nos está escuchando desde Ciudad de México. Rolax Cruz dice: está interesante el tema. Esmeralda Cervantes dice: hola chicos, es un placer saludarlos, nuevamente saludos para todos. Hugo García dice: saludos a Yasser y a Rogelio. Saludos, Hugo. Un saludo a Hugo, dice: estas pláticas ya le dan sabor a las noches de viernes y me hacen recordar los tiempos que viví en el pueblo. Bueno, pues, fíjate que, bueno, a lo mejor nos pasa a los que estamos aquí los viernes, ¿no? Porque también, tanto Yasser como yo, pues nos dedicamos de cierta manera a otras actividades entre semana y los fines de semana, pues estamos compartiendo un poco, pues, de lo que nos gusta y de la historia y cosas de Cuitzeo, ¿no? Que siempre es muy interesante. Dice Toño Ram, dice que está el foco de la imagen, bueno, ya lo checamos. Celia Ortiz dice: buenas noches, dice: sí, se llamaba Vicente Contreras, cuñado de los señores Pánfilo Alcántar y Antonio Alcántar, su esposa Adela Alcántar Reyes. Sí, acerca de lo que estábamos comentando. Y así que, bueno, ahí está el detalle, los datos de Celia Ortiz. Gracias que si alguien nos dio ya el dato más exacto. Dice: él era originario de la Ciudad de México. Ok. Y dice Hugo García también, dice: es correcto, es Vicente Contreras y publicó varios libros. Fíjate que no, justo ahora en la tarde me estaba acordando de eso, pero como no sabía su nombre, no lo ubiqué, no recordé su nombre, pero vamos a buscarlo, vamos a buscar la información que tenga, o que haya publicado. No tenía ese dato, pero bueno, lo vamos a comentar. Y bueno, hasta ahí van ahorita los mensajes. Y yo creo que en relación a lo que dice Hugo, y que lo mandamos saludos, probablemente quiero pensar, porque yo no los he visto aquí en Cuitzeo los libros, es que eran libros sobre buscar tesoros, ¿no? Sobre cómo utilizar los aparatos para detectar. Sí, de hecho yo recuerdo que junto a los aparatos tenía como folletos, como unos pequeños libros, seguramente eran esos. Instructivos, guías, lugares, incluso creo que había hasta mapas de dónde se podían empezar a buscar estos tesoros, ¿no? Sí, como tips, ¿no? Como tips, exacto, como tips. Cómo conducir, cómo tener seguramente mayor éxito. Fíjate que él en esta época sería un youtuber. Sí. Un youtuber que lo seguiría mucha gente, ¿no? De la gente que le gusta la aventura. No, y es que pues todavía recordemos cuando uno es niño y todavía nos toca ver, y yo creo que hasta siendo adultos era muy común jugar a los juegos estos de esconder tesoros y andar buscando el tesoro. Es que esa parte de ser explorador, de investigar, de lo misterioso, de lo oculto, siempre ha sido algo que llama la atención y es parte de la condición humana. Pero pues, los de los fantasmas que van asociados a, pues ya son el pero. Y que viene esto hasta incluso tiene colación con los egipcios, porque pues todo este tema de que las momias custodiaban los tesoros y que las maldiciones, como la tan conocida maldición de Tutankamón, de que tenía un tesoro, pero cuando abrieron, que cuando lo encontró si no mal recuerdo, ¿cómo se llamaba el arqueólogo? Muy famoso. De Carter, se apellidaba Carter. Sí, Carter, allá en principios de 1900, ¿no? Y sí, fue 1925, 28, por algo ahí, así, más o menos. Incluso hay un libro muy famoso de él, de Carter, que habla sobre la maldición de Tutankamón, ¿no? Ajá, de la sí. tumba de Tutankamón, creo que así se llama, y es muy comercial por si les interesa este tema, y de ahí como que tiene mucha relación incluso a los tesoros acá que existen en México. Sí, mira, antes de que continúes con tu relato, sí, justo eso que dices,
en la niñez, no sé por qué, tal vez por la edad o la imaginación, pero siempre piensas como en tesoros y en encontrar y tu imaginación vuela, ¿no? Sí. De hecho, ahorita voy a comentar algo de esa época mía, de que me gustaba un poco esa parte, ¿no? Howard Carter. Ya me acordé, sí. Howard. Pero bueno, les voy a contar esta historia que ya la conté en algún momento, pero ya hace bastante. Para quienes la escucharon, pues la revivan. Quienes no, pues la conozcan. También va con el tema. Esta historia le sucedió a mi papá. Hace como unos 10 años que le pasó. No le ocurrió en Cuitzeo. Le ocurrió en el municipio de Guaniqueo. En el municipio de Guaniqueo hay una hacienda en una población que se llama Tendeparacua. No sé si algunos la conozcan. Tendeparacua. Ahí hay una hacienda vieja, una hacienda de españoles, con incluso el propietario de la hacienda, sus ancestros eran españoles y tuvieron esta hacienda y él la heredó con el paso del tiempo. En esa época mi papá tenía un amigo, al dueño de esta hacienda, era un señor ya de edad, en aquel tiempo andaba rondando los 80 años, ya falleció, se llamaba Don Abel. Este señor era ganadero, agricultor, incluso fue presidente municipal en Guaniqueo, en los 60, 70. Este señor le gustaba vivir en el campo, tiene muchos hijos y hijas, la mayoría o todos son profesionistas, incluso si no mal recuerdo tiene dos hijas monjas, o una de ellos al menos, que están en Roma. O sea, una familia que destacó en el ámbito profesional, académico, religioso. Pero el señor quería vivir solo en el campo, era su pasión el campo. En ese casco de hacienda, una hacienda ya vieja, porque pues pasó el tiempo, el problema del mantener una hacienda es carísimo, dificilísimo, porque son haciendas grandes, y se fue deteriorando. Mi padre lo conoció, aún en la diferencia de edades, y se hicieron buenos amigos, tenían en común el gusto por el campo. Con cierta frecuencia el señor lo invitaba a que le diera una vuelta y le ayudara en algunas tareas pues, de agricultora allá. Pero más que trabajar, pues era el convivir, el compartir una pasión, platicar. A él le gustaba platicar mucho con mi padre. Y iba con cierta frecuencia. Pero en una ocasión, le estoy hablando de hace 10 años, 11 años, a lo mucho, quedaron de verse un sábado muy temprano, casi amaneciendo, porque iban a hacer un trabajo de un buen tiempo de horas, y mi papá le iba a ayudar, e incluso el señor iba a contratar mano de obra de ahí local para hacer ese trabajo en la parcela del señor. Mi papá todavía en aquel tiempo tenía la Datsuncita, una Datsun de los 70 verde. Llegó, pitó con el claxon varias veces y no salía el señor, vivía solo. Pítele, pítele, pítele y nada. En eso sale una señora como de unos 70 años, chaparrita, morenita, y le dice: hey, don Gustavo, don Abel fue a contratar 2 peones, pásele y espérelo, porque no tarda. Pase a la sala y espérelo a que regrese. Se toma un café. ¿Sí? Ella iba por delante indicándole el lugar y él siguiéndolo. Llegan a un cuarto grande, muy grande. Recuerden que las habitaciones y los espacios en una hacienda son muy altos, de esas casonas grandes. Y ve que entran, pero a él le asombró que era un cuarto muy grande. Muebles como del siglo XVI, Luis XIV, de estos de antaño. Cuadros grandes de cuerpo entero, de personas, cuerpo entero. Esos cuadros que dan miedo, que ves tú la persona al óleo y que pues te da miedo. Y además con vestuarios fúnebres o oscuros. Y muchos muebles y cosas viejas, pero muchas telarañas, mucho polvo, como si ese cuarto tuviera mucho que no le daban una limpieza. Le dice: siéntese. La señora se sienta frente a él,
y le empieza a preguntar cosas cotidianas, cosas cotidianas sin importancia. Pero mi papá advierte que la señora volteaba mucho hacia donde estaba en una esquina una chimenea antigua, o un fogón, entre fogón y chimenea. Ella, entre la plática, volteaba de reojo y le clavaba la mirada a ese lugar, a esa esquina. Mi papá lo advirtió. Y cuando ya le iba a preguntar a ella sobre el lugar, ya le iba a preguntar, ahí qué hay o por qué usted centra tanto su mirada en, como si ella hubiera adivinado o presentido la pregunta, se levanta y le dice: don Gustavo, acompáñeme, ya llegó don Abel, ya lo está esperando, y recuerde que a él no le gusta esperar. Ah, sí, gracias. Se levanta, se queda con la pregunta en el pensamiento nada más, y ella le dice: pásenle. Él se va por delante pensando que ella va detrás. Ya cuando voltea no la ve, supone que se regresó a la sala a cerrar algo. Él sigue hacia la entrada del casco y efectivamente ya estaba el señor con otros 2 peones, desesperado. Pues ¿dónde estaba? Pues en la sala con su esposa. Ay, se le iba un color y se puso serio y nervioso y sonrojado, y le dice: don Gustavo, no me gusta que bromee con eso. Usted sabe que yo vivo solo y mi esposa ya tiene 3, 4 años que falleció. Usted vino al sepelio, acuérdese que me ayudó con los trámites funerarios. Dice: ah, caray, es cierto. Pues ¿sabe qué? No era su esposa, porque ya lo recordé, y no, su esposa era diferente. Y le dijo: pero ¿dónde estaba? Le describió la sala, en el lugar como lo vio mi papá. Y el señor se ponía rojo y pálido también. Pues más bien pálido, perdón, porque no puede ser rojo y pálido. Pálido, todo blanco. Y le dice: no puede ser. ¿Qué había dentro? Esto le detalló. Es que el lugar es como usted me lo describe. ¿Pero qué cree? Tiene 30 años que no abrimos ese cuarto. Tiene cadena y tiene candado. Acompáñeme. Ahí van. Y efectivamente, al llegar, ve que la puerta tiene cadena y candado con moho, con óxido, de que tenía mucho tiempo que no se abría. Ahí estuve. ¿Cómo puedo saber yo qué hay adentro? Sí, tiene la razón. Lo que usted me ha descrito está adentro. Pero ¿a quién vio usted? Permítame. Entra a su cuarto, sale con un álbum de fotografías y le muestra una fotografía. Y le dice: ¿era esta la persona que usted vio? Sí, era mi mamá. Y ya tiene años que falleció, décadas que falleció. Ah, caray. Pues le quiere dejar el dinero a usted. ¿Cómo? Le voy a contar una historia. Y le empieza a decir que ese cuarto lo cerraron hacía 30 años, porque después de que falleció su mamá, les dijeron, empezaron a ver cosas, manifestaciones a esta señora y más cosas ahí, y les dijeron que había un tesoro en la chimenea, en esta fogón chimenea, y quisieron sacarlo. En la primera ocasión que intentamos, un ingeniero que venía de la ciudad de Morelia a ayudarnos, que le sabía esto, antes de llegar a la caseta se accidentó y falleció. Lo tomamos como una casualidad. A los pocos meses, 2, 3 meses después, le decimos a un maquinista que tiene máquinas de retroexcavadora aquí del pueblo, que viniera porque queríamos destruir ya el lugar para sacar con la mano todo y poder encontrarlo. Y ya cuando estaba haciendo los trabajos para quererle meter el primer garrazo al cuarto, se volca increíblemente la máquina y lo aplasta y muere. 2 muertes misteriosas, pues poco creíbles, porque no tenían una... Y dicen: no, esto ya no pinta bien. Y es el momento que ellos deciden que no debían seguir buscando el tesoro. Y lo mejor era ahuyentar a la familia del lugar, cerrándolo y evitándolo y no hablando del tema.
Sí, y no he vuelto a hablar del tema en 30 años hasta hoy que se le manifiesta. Pero ¿sabe qué? Yo creo que le quiere dejar el tesoro. Por mí no hay problema. Si usted quiere hacer lo propio para excavar, adelante, tiene todo mi permiso. Eso sí, no sé qué pida a cambio. Mi papá le dice, déjeme pensarlo porque me cayó de sorpresa la historia y pues la aparición. Vámonos al trabajo y ya luego le digo. Se van a la jornada, pasa el tiempo y en una ocasión, de hecho una persona una vez los acompañó y vieron con un péndulo de estos aparatos que también sirven para detectar y le dijo que sí, que había mucha presencia ahí de metal, de dinero, de oro o de algún metal valioso, y decide que luego le avisaba cómo lo iban a sacar. Pasaron los días sin nada. Un día lo busca mi papá, le dice, oiga, ¿qué pasó? Pues ya no me dijo nada. Dice, no, ahí está muy peligroso, ni le intentes. Pues lo dejó, dice, no era mi interés el tesoro, ni nada. Pasa el tiempo, y pasan los días o las semanas, y en una ocasión que también venía de la hacienda, llegando a la casa, todavía vivíamos, sí, todavía estaba yo, si no mal recuerdo, soltero. Él iba llegando de la hacienda y al querer entrar a la casa, ahí en Bartolomé Las Casas, todavía vivía mis papás ahí, en el barrio alto. En la esquina estaba en el poste recargado un señor, vestido como pachuco, como pues semiformal, con un sombrero, campirano, y la demás camisa, una chamarra de vestir y un pantalón, o sea, vestía bien. Y lo aborda y le dice, ¿usted es don Gustavo? Pues sí, pero ¿con quién tengo el gusto? Ah, mire, yo me llamo así y yo soy medium, soy clarividente. ¿Y qué? ¿Eso qué? Dice, mire, pues usted se preguntará por qué estoy aquí yo, pero yo sé que a usted en este momento viene de la hacienda está de esta manera, está así está construida, está la edificación de esta manera, vive una persona así. Le dio santo y seña de la hacienda como si él la conociera. Él de inicio pensó que era un fraude, un estafador, algo. Dice, ¿quieren asaltar al Señor? Dice, mire, mi presencia obedece a que yo hablo con espíritus y quieren dejarle un tesoro a usted ahí, pero ese tesoro está custodiado por dos almas, dos señoras, una buena y una mala. La buena le quiere dejar el tesoro, pero la mala no. Yo puedo ayudarlo si es de su interés, pero tengo que ir trabajando, haciendo el trabajo parecido a la primera historia, ¿no? Que tienen ritos diferentes. Pues déjeme preguntarle al dueño, porque pues, yo no dispongo. Lo platica con don Abel en aquel tiempo y le dice, tienes todo mi consentimiento, pero hay riesgo, ¿no? Ya luego lo investiga mi papá, pregunta referencias y le dicen que es alguien serio, que no es alguien que se caracterizaba por ser estafador. Entonces le da cierta confianza, además de que su equipo de trabajo tenía algunos de Cuitzeo que le ayudaban a excavar al señor. Entonces pues da más confianza y deciden. El señor, previo a iniciar la excavación, tenía que hablar con los espíritus, se concentraba, ponía como que hacía un diálogo interno, una meditación, y empezaba, decía mi papá que le tocaba ver cómo el señor empezaba así como a pelear o a discutir y ya que terminaba le decía, ya hablé con ellos. Al parecer la alma mala quiere una vida a cambio, pero le decimos que no, pues ¿cómo cree? Bueno, pues vamos hasta donde nos permitan. Y así estuvieron iniciando la excavación, pero ¿cómo tenía que hacer? En ese cuarto oscuro, el que únicamente podía entrar era mi papá, con una velita y con la pala, el pico, él solo. Y ya cuando pasaba cierto tiempo, media hora, una hora, le decía el Señor, le tocaba la puerta, listo. Era señal de que ya no podía continuar, que ya hasta ahí le habían permitido los espíritus. Se salían y así estuvieron yendo unas semanas, hasta que en una ocasión de la excavación ya siente que hay como una cajita
y le dice, oye, párale porque ya es el tesoro. Era como una vasija, no como una casita, una vasija como de barro. Él dijo, espera, es el tesoro, pero necesitamos tener la autorización definitiva de los espíritus. ¿Y qué quieren a cambio? Si te lo van a dar así o quieren algo a cambio, pues. Pues estaban afuera del cuarto sentados, refrescándose un poco en lo que el medium iba a hacer su trabajo. Estaba el señor también, el dueño, don Abel, ahí con ellos, descansando y esperando a la autorización. Cuando entra el hijo de don Abel, un ingeniero notable, relativamente joven, unos 40 años en aquel tiempo, no sé. Él estaba en Alemania estudiando. Es más, ni el señor sabía que estaba ahí, iba llegando del pueblo, al pueblo más bien. Y venía con 2 amigos, ya venían bien borrachos, bien ebrios. Yo creo llegó y se fue a tomar y a buscar a sus amigos y ya iba llegando a la casa. Y en cuanto ve la cuadrilla, pues se pone furioso y les dice, papá, ¿cómo eres? Le dijo sus groserías, su hijo. ¿Cómo eres? Voy a creer que permitas que estos te vean y te quieran quitar el tesoro. No. Y los corrió, los empezó a decir cosas. Y el señor le dijo, don Abel, miren, mi hijo está mal, pero déjenme que pasen yo lo tranquilizo, por el momento yo creo que hay que suspender la labor, ya que pase que él entienda o que se vaya, porque no lo esperaba, viene borracho además, yo lo tranquilizo, ya yo les aviso cuando continuamos. Pues pasó como un mes y nada, hasta que le notifican a mi papá que había fallecido este muchacho, este hijo de don Abel, misteriosamente, así de manera repentina, muy rápido. Y ya en el funeral le cuenta el señor, dice, mira, ¿qué crees que pasó? Que cuando ustedes se fueron, él como estaba enfurecido y tomado, él entró con los amigos y empezó a seguir excavando. Abren la vasija y eran puras cenizas, tierra negra. Se van. Y como a la semana se empieza a poner enfermo mi hijo y que traía un cáncer ya terminal y no duró ni un mes y se murió. Cuando aparentemente gozaba de una salud plena, fornido, robusto, joven, o sea, no traía un antecedente de enfermedad previo al ingreso del lugar. Y ya luego le pasa el tiempo y le dice, oye Gustavo, habrías de intentarlo. Si querían un alma, lamentablemente ya fue la de mi hijo, pues ya pagó él por su osadía, su falta de respeto. Inténtalo. Él dijo, no, mejor así la dejamos. Y así les pasó en esta hacienda de Tendeparacua, allá en Huaniqueo. También algo que, para irnos a un corte, algo que decíamos aquí, algo que también pasa, y yo creo que es, si hacemos una recapitulación de las historias y de otras, quienes se quedan a custodiar luego los tesoros eran personas en vida muy ávaros, muy materialistas, gente que estaba tan aferrado a lo material que pues aún así después de la muerte no se puede ir. Y por eso digo, son trampas que te ponen para que aquí está, pero no te lo dan. Y aquí mismo la historiadora lo dice, te dicen llévate todo o nada, y al último pues no te llevas nada, y en ocasiones es más bien pérdidas humanas. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos con más comentarios, historias, ya para cerrar el programa de hoy. Estás escuchando Historias, Mitos y Leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Bueno, regresamos y rápidamente vemos algunos mensajes más que por aquí están. Y básicamente nos dicen que nuevamente Celia Ortiz dice, ahí debe de tener información Esmeralda Alcántar, la hija del señor Antonio Alcántar, ahí era donde vendían los aparatos para buscar tesoros. Sí, en efecto, ahí con Esmeralda Alcántar, ahí seguramente pues ahí tiene y sabe toda la historia. Luego dice Areni, dice, señor Vicente Contreras Vázquez era originario de Zitácuaro. Ah, bueno, pues ya ahí salió otro dato.
Sí, porque nos decía también que de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, pero ahorita dice Areni que era de Zitácuaro. Y dice que tiene un poco a la película del Rosario. Pero bueno, no, ahí ya no supe qué pasó. Sí, a lo mejor la historia que La conté. historia, ok. A lo mejor sí, más bien estabas hablando de la historia. Y bueno, creo que... Y A Ángel ver y si Gina te sale. Jaimes nos manda saludos. Saludos a Ángel y Gina Jaimes. si quieres leerlos porque ya no me aparece. No, ya, ninguno. ya. Ok. Creo que ya no me aparece otro. Ujú. Sí, bueno, pues para cerrar, comentar brevemente dos historias muy, muy breves, porque ahora sí ya se nos va el tiempo. Pues una era de un amigo, es una historia pues real de un amigo mío. Yo viví pues 11 años en Puebla, entonces un amigo de Puebla me platicaba en la casa vendría siendo de sus abuelitos, ahí era de sus tíos. Tenían una casa, pero en Tepeaca, era Tepeaca, Puebla, que está como a media hora, 40 minutos de Puebla. Y tenían una casa antigua, y me platicaba en ese tiempo, porque de hecho fuimos varias veces a esa casa, a la antigua, y empezaron a construir una nueva. Y bueno, aquí donde empieza lo interesante es que esa casa, su terreno era un terreno grande, estaba atrás del templo principal, de ahí de Tepeaca. Que por cierto es famoso el niño, no sé si es el niño de Tepeaca que van a visitar, incluso de aquí en Cuitzeo han ido autobuses a la fiesta de Tepeaca, no me acuerdo cuál es el santo que ahí veneran, pero sí hay gente que ha ido a Tepeaca. Y en esta casa había como parecido a las de Cuitzeo, ¿no? Al frente está la casa antigua y luego como un solar atrás. Y en ese solar, ahí empezaron a construir una casa nueva, muy moderna. Y pues sus familiares pues era de dinero porque tenía cancha de tenis, una casa de 2 pisos, como de puro vidrio de piso a techo, muy lujosa para aquella época. E incluso iba a tener alberca. Y entonces, conforme empezaron a escarbar, pues la sorpresa fue que encontraron muchos huesos, porque ya con el tiempo se dieron cuenta que esa parte era el cementerio del templo antiguo. Y varias de las personas que estaban trabajando ahí dijeron, no, yo ya no trabajo aquí. Cuando empezaron a salir los primeros huesos humanos, dijeron, no, yo aquí ya no trabajo. Y se fueron. Y pues llamaron a otros y bueno, siguieron. El chiste es que siguieron hasta que terminaron la casa. De hecho, nos invitaron cuando fue la inauguración, una casa muy bonita. Y lo que me sorprendió al final de ese día, porque era una fiesta de todo el día, pues en la noche cuando ya se estaba haciendo oscuro, dijeron, es hora de irnos a la otra casa. Dije, pues si estamos inaugurando la casa nueva. Y no, toda la gente se fue a la otra casa y no quiso, dejó la casa. Estaban así pues casi enfrente, pero estaban de por medio de un patio y se fueron a la otra, ¿no? Y ya después me di cuenta que lo que pasa es que ahí, desde que la construyeron, nunca nadie se quedó a vivir ahí, porque ahí veían cosas, escuchaban, los espantaban. Y lo peor fue que después, un tiempo donde era la alberca, tronó por abajo, la alberca de alguna manera tronó, se filtró agua de abajo. Y de pronto un día llegaron y había huesos sobre la alberca. Entonces, pues una historia ahí muy impactante, y ya tiene tiempo que no he platicado con este amigo, pero de lo que yo sé, nunca nadie vivió en esa casa. La construyeron, está nueva, y viven en el día están ahí. De mediodía. Sí, es de mediodía y tiene muebles y todo, es una casa bien normal. Pero no duermen ahí. Pero nadie duerme, nadie duerme y todos se van a la otra. En esos días me tocó ver la película de Poltergeist y me impacté porque en la película sale una alberca donde salen huesos. Sí. Y dije, caray, no, pues coincidió en esa época que fue en los 80s cuando vi este relato y vi la película. Entonces, pues siempre estas casas que están junto a los templos, pues la probabilidad de que haya huesos es muy alta.
Y otra historia, ya para cerrar, esta es chusca, fíjate, esta es chusca. Empieza como de miedo, y fíjate lo que pasa con esta historia, porque es alguien que conozco, me la platicó y me dice, sucedió aquí cerca de Cuitzeo. No voy a decir más datos porque luego a lo mejor saben quién es, pero me platicó y me dice, no, pues un día estábamos en una fiesta y pues así entre los amigos conocidos, no, pues mira, no, pues a mí me gusta andar buscando tesoros y esta persona digo, pues mira, a mí también, y ahí se ponen a platicar, ¿no? Y al calor de las cubas y esto, y dicen, oye, ¿sabes qué? Conozco un lugar, es un terreno, y le platica la historia, mira, en este terreno pasaron cosas, y yo estoy casi seguro que ahí hay algo, ahí hay un tesoro, y ahí espantan, y estas dos personas le dicen, oye, ¿cómo ves? Vamos ahí a ver. Total, que lo convencen, van a este terreno de día, afuera de un pueblo, no estaba adentro, estaba afuera, entonces van y sí, pues era un terreno que acababan de bardear, lo cerraron. Ese terreno, pues apenas andaba, como que apenas lo iban medio a arreglar. Y dice, no, pues mira, pues para que pues no se sepa, o pues para que la gente no sospeche, mira, ¿cómo ves si venimos de noche y escarbamos y pues vemos a ver qué? Y bueno, el otro tenía la facilidad de conseguir una excavadora, una retro. Dice, no, pues nomás pagamos el diésel y pues con la máquina rapidito, dice, hasta en 1 hora hacemos un hoyo. Y no, sí, y quedaron tal día y fueron en la noche, que no sé, que nadie los viera, y llegó con la máquina y fue a hacer el hoyo, pero rapidito así. Y no, pues quedó un hoyo bastante grande y no salió nada. Y de pronto pues ya dijeron, no, pues ya llevamos más de 1 hora, y ya le pararon, dijeron, no, pues ¿sabes qué? Pues aquí yo que no hay nada. Y ahí se quedó la historia. Tiempo después, pasaron 3-4 meses, y esta persona que había prestado la retro pasó por ahí. Oh, sorpresa, ahí todo el hoyo que hicieron fue para una alberca. ¿Los utilizaron? Los utilizaron para hacer una alberca. Me dice, no, pues ¿cómo crees? Ya me dedico a construir albercas. Le digo, no me habías dicho para traerte por aquí. Oye, y construyeron la casa y todo, pero la retro fue para hacer el hoyo para la alberca. Y hasta el día de hoy, ahí hay una alberca. ¿Que está dónde dices? Cerca de aquí de Cuitzeo. Pero aquí en Cuitzeo. Aquí en Moroleón. Pues sí, cerca de Moroleón. Así que a lo mejor quien los conozca sabe, ¿no? No sé, no deben ir por ahí, pero qué interesante, Roger. sí, es una historia de chusca. Pues miren, unos comentarios previo a ya cerrar el programa, porque ya estamos en los últimos minutos. Oliver, saludos Yasser, saludos Oliver, saludos a ti, a Vladis, a toda la familia. Saludos ahí a Gerco. Areni Rey Suárez, se festeja el Santo Niño Doctor allá en Tepeaca. Tepeaca, Puebla. Okay, ese es el Santo Niño. Oye, Areni sabe de todo, Pues, o investiga o trae el llavazo, Ya le buscó ahí. Se lleva de calle a Baldo, ahí en datos y todo, pero bueno. Roland Cruz, ¿cuál fue la película que viste, Roge? Poltergeist 1, o también llamada Juegos Diabólicos 1. Juegos Diabólicos la tradujeron en español, pero es Poltergeist. Pero vean que está basada en un relato real. Pero vean la original, porque hay una versión moderna de los 2000 y algo, que ya fue, también es el Juegos Diabólicos 1 o Poltergeist 1, pero basada en la misma, pero no es igual de impactante que no, la primera muy impactante. Sí, véanla, es una de las películas de terror mejor hechas. Berta Palmeño, saludos desde California para todos, pues saludos a la señora Berta. Y pues ya estamos cerrando el programa. Y bueno, un gusto haber estado con ustedes. Ojalá hayan sido de su agrado las historias, los comentarios, las anécdotas que tanto Roge como yo les compartimos. Siempre el tiempo nos es insuficiente para traigamos más historias, pero esperemos en los siguientes programas írselas contando. También quien quiera una versión de esta en PDF, pues ahí con gusto escríbame y se los comparto. Ahí lo puedes cargar y está en la web.
y la verdad que tiene cosas muy interesantes para quien le gusta estudiar literatura oral, las leyendas, los corridos, tanto mexicanas como pues, las más famosas, ¿no? Viene La Llorona, vienen de brujas, nahuales, etcétera. Quien quiera, pues ahí se los compartimos con gusto si no los piden. Y bueno, Roge, pues sin mayor preámbulo, un gusto. Pues un gusto, Yasser, igual despedirnos de todos los que nos escuchan, nos ven, nos acompañan. Gracias por sus comentarios, gracias por los datos que nos dejaron. Vamos a seguramente retomar algunos datos de aquí. Y gracias a todos los que estuvieron aquí. Y próximamente nos vemos ahora, primero Dios, ahora en septiembre ya en las fichas patrias. Sí, también ahí mi cuñada Judy escribió, saludos a Judy, perdón, es que me perdió el comentario, a Judy, a mi cuñada Sari también, que la vez anterior nos mandó saludos, pero se nos ocultan los mensajes para que no se lo vayan a tomar personal, nadie de si omitimos alguno, les hemos dicho a veces Facebook pues se va adelantando y se nos pierden, se ocultan. Saludos a todos, gracias, síganos por 87.9 y las diferentes plataformas de Radio Oro Morelia. Buenas noches y Dios mediante nos vemos de hoy en 8. Saludos. Por hoy ha sido todo, pero te invitamos a escuchar nuestra próxima edición de Historias, Mitos y Leyendas. Todos los viernes de 8 a 9:30 p.m. en Radio Oro Morelia.